Buenos días. ¿Habéis visto las noticias últimamente? No voy a hablar de ninguna en específico. El tema político está fenomenal, ¿eh? A nivel mundial me refiero, ya no solo en España, ¿eh? Está de categoría. Qué bien nos gobiernan nuestras autoridades. Y espero que se esté notando un poco el tono sarcástico. Si pudiéramos definir con una palabra lo que representa la política para la mayoría de los ciudadanos, al menos con los que yo he hablado, sería decepción, probablemente. Decepción. Y no es para menos, porque el tema es un desastre. Lo que estamos viendo en las noticias cada vez asusta más. No importa quién gobierne ya lo sabemos, no importa. Izquierda, derecha, siempre acaba siendo un desastre. La historia nos dice que al final todo acaba siendo un desastre. Siempre el pobre acaba siendo más pobre, el rico más rico. Nuestro dinero cada vez vale menos, no sé si lo estáis notando, la bolsa de la compra cada vez es más cara. Y la vida cada vez se complica más. Ahora alquilar o comprar una vivienda ya supone un reto casi imposible, ¿no? para los trabajadores. Y la verdad es que la política nos cause decepción no debería sorprendernos. No debería sorprendernos porque la política está hecha por hombres, seres humanos. Hombres y mujeres, aquí no echemos la culpa ahora solo a los hombres. Hombres y mujeres, seres humanos, personas hechas del mismo material que tú y que yo. Lo digo esto porque cada uno sabe sus miserias, cada uno sabe cómo es un poquito por dentro y ellos son igual que nosotros, estamos cortados por el mismo patrón. Por lo tanto, yo os animo a no discutir por política. Os animo a no discutir por política. Yo digo que es la mayor tontería del mundo. Cada uno tiene argumentos, ¿vale? Para defender tal vez una postura, una inclinación política, pero en realidad sabemos que no existe una política perfecta. No existe. En la práctica no existe una política perfecta. Y cuanto más tiempo gastamos discutiendo acerca de política, menos estamos invirtiendo nuestro tiempo en lo que verdaderamente es importante. La gestión de nuestra ciudadanía. ¿Cómo? ¿La gestión de nuestra ciudadanía? Sí. Porque aunque tú y yo vivamos en este mundo, no somos más que peregrinos en este mundo. No somos más que peregrinos en este mundo. En esta tierra estamos de paso, hermanos. Estamos de paso. Nuestra ciudadanía no es de este mundo. Es la ciudadanía del reino de Dios. Y como ciudadanos del reino de Dios, debemos ser muy conscientes de que la política nunca nos va a satisfacer. Nunca. Nos va a seguir decepcionando. Tal vez surja un partido político nuevo y nos ilusione al principio, ¿no? Suele pasar. Y al poco tiempo dices, te di una oportunidad, pero ya no te la sigo dando. Ya todo es lo mismo. Esto no significa, cuidado, que no debamos mantenernos informados o que debamos dejar de votar. Yo no estoy diciendo esto. Es nuestra responsabilidad utilizar nuestra voz y nuestro voto para reclamar un mundo más justo. ¿Vale? Eso sí que es responsabilidad nuestra. Pero lo que te estoy diciendo es que mientras el mundo pierde el tiempo, literalmente, poniendo su confianza en un sistema humano, por lo tanto, un sistema limitado, imperfecto, corrupto, nosotros tenemos el privilegio de servir a un sistema perfecto, un sistema incorruptible, un sistema justo, que es el sistema del reino de Dios. La política terrenal no puede ofrecer un sistema justo, pero tú sí que puedes. Tú sí que puedes, en tanto que vives los valores del reino de Dios. ¿Por qué digo todo esto? Digo todo esto porque quiero en esta mañana invitarte a pensar profundamente. Hermanos, este mundo, ya lo he dicho antes, es pasajero. Todo lo que nos rodea, todo, pronto dejará de existir. Incluso tú y yo no estaremos aquí, más pronto que tarde. Y mientras la vida pasa, el maligno nos ofrece una lista ilimitada de opciones con las que perder el tiempo.
muchas cosas con las que perder el tiempo. Pero Jesús ha venido a abrirnos los ojos, y eso es lo bueno. Y para que nos demos cuenta de que estamos desperdiciando la vida, invirtiendo nuestras fuerzas o nuestros pensamientos, nuestras ideas en cosas vanas, como diría el predicador de Eclesiastés, vanidad de vanidades. Todo es vanidad, todo es vanidad. Sin embargo, existe algo en esta vida en lo que vale la pena invertir el tiempo, el esfuerzo, nuestra vida. Algo, o mejor dicho, alguien, en el que depositar nuestra total confianza. Y no es otro que nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias, porque tú no decepcionas, porque tú eres verdad, la verdad absoluta, Señor. Te damos gracias, Señor, por revelarte, por darte a conocer, Señor. Y te pedimos, Señor, que despejes nuestra mente de lo que estorba, Señor, y que nos ayudes a vivir con nuestra mirada puesta en ti, por favor, Señor. En esta mañana te pedimos que tu palabra una vez más nos hable, que transforme nuestra vida, nuestra mente, nuestra forma de pensar, nuestra forma de entender las cosas y que eso redunde en nuestra forma de actuar, por favor, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Como ya sabemos, Juan escribió su evangelio con la finalidad de que todo el mundo reconozca que Jesús es el Señor, el Cristo, el Mesías. ¿Para qué? Para que todos sean salvos por Él. Esto es lo que tú y yo necesitamos y lo que el mundo necesita. Sin embargo, ¿cuánto? Esto es una pregunta ya para que vayas pensando. ¿Cuánto de nuestra vida y de nuestra mente, especialmente, dedicamos a Jesús? A pensar en Jesús, a pensar en su reino. ¿Cuánto de nuestro día a día? ¿Jesús es realmente tu rey? Jesús es de verdad, pero de verdad, el que gobierna tu vida, tu mente, tus acciones, todo el tiempo. ¿Cómo llevas la lista que escribiste la semana pasada? ¿Os acordáis que escribisteis una lista? ¿Cómo la llevas? Es necesario que yo mengüe y que Él crezca. Es necesario que yo mengue y que Él crezca, decía Juan el Bautista. Esto tiene que convertirse en una realidad en tu vida. Juan, el autor del Evangelio, no tuvo suficiente con el testimonio de Juan el Bautista, sino que a su testimonio añadió una reflexión. ¿Sabéis que Juan hacía esto muchas veces? Había un testimonio y después él añadía su propia reflexión, ¿vale? Pues probablemente estamos otra vez en un texto así. Una reflexión acerca de la supremacía de Jesucristo. La supremacía de Jesucristo. Y esto es lo que tenemos en los versículos 31 a 36 del capítulo 3 de Juan, que es en lo que vamos a estar meditando esta mañana. Juan 3, versículos del 31 al 36. Recordamos que la semana pasada estuvimos reflexionando en aquel relato en el que Juan nos contaba que los discípulos de Juan el Bautista le dijeron pues que Jesús y sus discípulos estaban bautizando y que la gente ahora los buscaba más a ellos. Por lo tanto, su orgullo se había visto afectado, porque la gente ya no les hacía tanto caso a ellos, sino que se iban con Jesús y con los discípulos. A lo que Juan le respondió: yo no soy el novio, yo solo soy el amigo del novio. Es necesario que yo mengüe y que Él crezca. Y después de este relato, a partir del versículo 31, según dicen los expertos, Juan el evangelista, que no el bautista, ¿vale? No nos liemos. Juan el evangelista reflexiona acerca de estas palabras del Bautista para enfatizar más aún hasta qué punto Jesús es lo verdaderamente importante. Hasta qué punto Jesús es superior y debe seguir siendo superior a nuestras vidas. Vamos a ir leyendo y comentando versículo por versículo. Dice el versículo 31. El que viene de arriba está por encima de todos. El que es de la tierra es terrenal y habla de cosas terrenales. El que viene del cielo está por encima de todos. Este versículo es lo que se conoce como una inclusio literaria. ¿Vale? ¿Qué es esto de una inclusio? Se trata de un recurso literario que repite una palabra o frase
al principio y al final de un párrafo o de una idea. Aquí lo vemos, ¿vale? En este caso, tenemos al principio, el que viene de arriba está por encima de todos, y al final, el que viene del cielo está por encima de todos. Está diciendo lo mismo, ¿vale? Por lo tanto, aquí la idea importante, lo que está destacando el autor, es que esto es lo importante, ¿vale? Y lo que queda en el centro tiene menos importancia, ¿vale? Fíjate lo claro que está. No hace falta especular en este versículo. Juan está dejando claro, clarísimo, que lo más importante, sin duda alguna, es el que viene de arriba, del cielo. En contraste, lo que queda en el centro es lo menos importante. El que es de la tierra es terrenal y habla de cosas terrenales. En castellano se entiende bien, pero en griego aún cobra más riqueza esto. Os lo voy a poner en griego. Estoy liando aquí con el botoncito. Aquí está. Hoon ektesges. Os lo voy a leer en griego porque quiero que escuchéis esto, ¿vale? Hoon ektesges estin kai ektesges la ley. Fijémonos en lo que se repite. Hay algo que se ha repetido 3 veces. Ektesges, ektesges, ektesges. ¿Lo vemos? Que literalmente significa de la tierra y de la tierra. Fíjate si está Juan redundando en esta idea. De la tierra, de la tierra, de la tierra. Vosotros sois de la tierra, 3 veces de la tierra. O sea, esta es vuestra naturaleza. No subáis más arriba. De la tierra, de la tierra, de la tierra. Hoy no traigo iPad y no estoy acostumbrado a pasar folios. Se nota el contraste tan grande, ¿verdad? Entre esto que Juan está diciendo, comparando el que viene del cielo de vosotros, que sois de la tierra, de la tierra, de la tierra. Esta oración literalmente se traduciría: el de la tierra es y de la tierra habla. Por lo tanto, nos está diciendo 2 cosas. ¿Cuál es la naturaleza terrenal, o cuál es la naturaleza del hombre, que es terrenal? El de la tierra es, por lo tanto su naturaleza es terrenal, y de la tierra habla. Esto no significa que solo podamos hablar de cosas terrenales, sino que lo que hablamos procede de una naturaleza terrenal. ¿Se entiende esto? Tú y yo somos terrenales, nuestra naturaleza es terrenal. Por lo tanto es finita, es muy limitada. Y lo que sabemos, pensamos, razonamos o hablamos proviene de una naturaleza limitada, totalmente limitada. Incluso la teología más desarrollada es limitada. Debemos vernos como niños aprendiendo a leer. Debemos vernos así. Un niño que está aprendiendo a leer es consciente de lo que sabe y de lo que no sabe. Esto es curioso porque nuestra hija ahora está en 1º de primaria y está pues aprendiendo a leer. Y ella viene una semana y dice: papá o mamá, esta semana estamos aprendiendo la J. Ja, je, ji, jo, ju, ¿no? Estas cosas. Y la semana siguiente viene con otra letra. Pues esta semana hemos aprendido tal. Y entonces le decimos: venga, Julia, vamos a practicar un poco. Lee este párrafo. Vale, se pone a leer. Ay, es que esta letra no sé cuál es, no la hemos visto aún. Es muy consciente de lo que sabe y de lo que no sabe. Y eso es fundamental. Sin embargo, nosotros los adultos, más veces de lo que nos gustaría admitir, creemos que sabemos más de lo que en realidad sabemos. Nos creemos muy listos. Incluso a veces llegamos a pensar que ya lo sabemos todo, que ya no nos queda mucho más por aprender. Yo la Biblia me la he leído entera ya varias veces y ya lo tengo todo más o menos claro. Por eso dice Dios: si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Y también nos dice: el conocimiento envanece. El conocimiento envanece. La semana pasada hablamos de orgullo. Y esto es totalmente orgullo. Y este orgullo es peor de lo que pensamos porque es el pecado que no nos deja reconocer hasta qué punto Jesucristo es superior a nosotros. El orgullo no nos deja reconocer hasta qué punto Él es superior a nosotros. Hasta qué punto nosotros debemos permanecer en el suelo, con los pies en la tierra, delante de un Dios que es 3 veces santo, perfecto, eterno, inmenso, inexplicable. Nosotros somos terrenales, limitados, y todo lo que proviene de nosotros es proporcional a nuestra naturaleza.
Pero lo mismo pasa con Jesús. Todo lo que proviene de Jesús es proporcional a su naturaleza. Y su naturaleza es la naturaleza de Dios. El creador de todo lo que existe, el todopoderoso, el que todo lo sabe, el que está presente en cada rincón del universo y mucho más allá y fuera del universo y en todas partes que tú puedas llegar a imaginarte y las que no. Por lo tanto, la diferencia entre Él y nosotros es infinitamente grande. Dice el siguiente versículo. No lo he pasado. Aquí. El que viene del cielo, estaba haciendo referencia a esto, testifica de lo que ha visto y oído. Sin embargo, nadie recibe su testimonio. Veníamos diciendo que lo que nace del hombre es proporcional a su naturaleza terrenal y que lo que nace de Jesucristo es proporcional a su naturaleza divina. Si lo que tú y yo hablamos nace de una experiencia terrenal, lo que Jesucristo habla nace de una experiencia también terrenal, porque no olvidemos que es humano, pero también de una experiencia divina, de una experiencia celestial. Cada uno habla de lo que ha podido ver, oír, experimentar. Y nuestra experiencia es la de seres humanos, una experiencia limitada. Por lo tanto, lo que tenemos para decir es realmente limitado en comparación a lo que Jesús tiene que decir, ya que sus palabras, su testimonio, proviene de su propia experiencia. ¿Y cuál es la experiencia de Jesús? La eternidad, la divinidad, la potencia infinita, el amor eterno, el conocimiento absoluto, etcétera, etcétera, etcétera. Juan, a lo largo de su evangelio, nos va mostrando diferentes contrastes. La luz y la oscuridad, la vida, la muerte, el cielo, la tierra. Y normalmente coincide con que estas cosas negativas, la oscuridad, la muerte, la naturaleza humana, es natural de este propio mundo. Pero la luz, la vida, el cielo, viene a la tierra, baja de las alturas, baja del cielo, no es que está aquí. Y esto nos da una información muy importante acerca de la clase de testimonio que Jesús da. Su testimonio viene del cielo. Lo que Él dice, el mensaje que trae, viene del cielo. Por lo tanto, por pura lógica, podemos entender que sus palabras no son algo que el ser humano haya descubierto. Las palabras de Jesús no son algo que el ser humano haya descubierto. La Biblia no es algo que el ser humano haya conseguido, aunque pueda parecernos que sí. ¡Ay, se han encontrado unos manuscritos por aquí y por allá! La Biblia no es algo que el ser humano haya encontrado. Esto que tienes en tus manos o ahí en tu móvil, que ya lo tienes hasta en tu móvil o en cualquier sitio, es algo que ha bajado del cielo porque Dios ha querido. Es algo que puedes tener en tus manos y leer cada día porque Dios ha querido. Porque Dios se ha querido dar a conocer. Porque Dios ha querido que tú le conozcas. El ser humano jamás podría haber llegado a las conclusiones teológicas a las que ha llegado si Dios hubiese permanecido callado. Imagínate qué mundo tendríamos si Dios hubiese permanecido en silencio. Pero el amor de Dios es de tal magnitud que no ha podido contener sus palabras y ha querido hacernos llegar su voz para que corramos a sus brazos. ¿No es esto maravilloso, hermanos? ¿No es increíble? Sin embargo, fíjate en lo que dice la segunda parte del versículo. Sin embargo, nadie recibe su testimonio. Sabemos que este nadie no es algo literal, sino que más bien nos está hablando de cuál es la tendencia de este mundo. La tendencia del ser humano es no prestar atención a Jesucristo, a lo que Jesús ha venido a decirnos. Y ciertamente es una pena muy grande, porque lo que ha venido a decir Jesús es la mejor noticia que jamás hayamos podido escuchar. Jesús ha venido a decir, Dios te ama y quiere tener una relación personal contigo. Mira, no te preocupes por tus pecados, porque a pesar de ellos Dios te ama y te ofrece su perdón. Y si aceptas tener una relación personal con Él, de padre a hijo, de padre a hija, te va a perfeccionar. Te va a dar el arrepentimiento que tú necesitas. Va a producir en ti la perfección, la santificación que tú necesitas.
Y esto es una noticia maravillosa. No hay otra noticia como esta. En contraste con los gobernantes de este mundo, de la política que hablábamos al principio, que abusan del pueblo para sacar beneficio, Dios se humilla para devolverte la dignidad, para ensalzarte, para decirte que tienes valor, que eres precioso o preciosa a sus ojos y que te ama mucho. De hecho, dice que te ama eternamente, con amor eterno os he amado. Este es el testimonio de Jesucristo. Ahora, la humanidad tiene dos opciones: creerlo o no creerlo. Dice el siguiente versículo: el que recibe su testimonio atestigua que Dios es veraz. En pocas palabras, lo que está diciendo es que el que acepta creer el mensaje que trae Jesús está declarando al mismo tiempo que lo que Dios dice es verdad. Yo creo ese mensaje, por lo tanto, estoy afirmando que Dios es verdadero y lo que dice Dios es verdadero. La vida te da muchas opciones para creer, creer o opciones en las que depositar tu confianza, como por ejemplo la razón, la ciencia, la experiencia, la filosofía, la sociedad, la política, la espiritualidad incluso. Sin embargo, de todo esto, Juan ya ha dicho que proviene de una naturaleza limitada, la naturaleza terrenal. Todo esto no ha descendido del cielo, no ha venido de Dios, sino que nace de nosotros, de nuestras capacidades, de nuestro intelecto. En cambio, la persona que acepta el mensaje de Jesucristo puede confiar en que es totalmente verdadero porque proviene de un testigo perfecto. Y ese testigo perfecto es Dios hecho hombre, es Jesucristo. ¿Notamos la diferencia? Este mensaje verdadero viene de un testigo perfecto, Jesucristo, Dios hecho hombre. Aún así hay personas que deciden no creer a este testigo perfecto. Por lo tanto, con esto está afirmando que Dios es mentiroso. Y esto no me lo invento yo. Esto el mismo Juan lo va a decir, pero en una de sus cartas. Primera de Juan 5, versículos... Primera de Juan, perdonad, aquí pone Juan, pero no es el Evangelio, es la carta. Primera carta de Juan, capítulo 5, versículos 10 y 11. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio de Dios en sí mismo. El que no cree a Dios ha hecho a Dios mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. En el siguiente versículo, Juan redunda y profundiza un poco más en lo que viene diciendo. Pues aquel a quien Dios envía habla las palabras de Dios, pues Dios no da el Espíritu de forma limitada. Jesús es testigo verdadero y habla las palabras específicas de Dios. En Jesús está el Espíritu de Dios como al completo. Al completo. En Jesús no se encuentra una versión del Espíritu de Dios reducida. En Jesucristo se encuentra toda la plenitud de Dios. No es alguien inferior a Dios, es Dios mismo. Por lo tanto, Jesús no es un simple mensajero. Jesús no es un simple mensajero. El mensaje que porta es su propio mensaje, sus propias palabras basadas en lo que he dicho antes, en su eterna experiencia, conocimiento y verdad. Dice el siguiente versículo: el Padre ama al Hijo y ha entregado todas las cosas en su mano. Ahora podríamos pensar, ¿qué tiene que ver aquí el amor del Padre al Hijo con el hecho de que Jesús sea el testigo perfecto? No, tal vez no lo acabo de entender. No podemos caer en el error de pensar que el amor de Dios es como el nuestro. El amor de Dios no es un simple sentimiento. El amor de Dios lo lleva a darlo todo, a entregarlo todo. Pero por eso dice el versículo que su amor le ha llevado a entregar todas las cosas al Hijo. De hecho, más adelante en el capítulo 5 del Evangelio de Juan va a repetir esta misma idea. Va a decir, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. Y ese
este amor eterno e ilimitado es el mismo amor que le ha llevado a darnos también a nosotros todas las cosas. Todas las cosas. Por el mismo amor que el Padre le ha dado todo al Hijo, el Hijo nos da todo a nosotros. El mensaje que Jesús nos da es fruto del amor. Y no puede ser de otro modo, porque Jesús es porque el mensaje del Padre, el mensaje que trae Jesús es el de un padre que le dice a su hijo: he venido a salvarte. Déjame salvarte. Acepta lo que te estoy diciendo. Créelo, porque esta es la verdad. Créelo. Y por eso, en el versículo 35, o en el 36, dice Juan: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, mas el que no cree en él no verá esa vida, sino que la ira de Dios recae sobre él. Alguno puede pensar: pues vaya, qué caprichoso es Dios exigiendo que creamos en él para salvarnos, ¿no? Para darnos la salvación. El problema es que muchas veces no se entiende bien lo que es creer en Dios. Creer no es simplemente saber que Dios existe, sino aceptar, tener una relación de amor personal con Él, aceptar el mensaje verdadero que trae Jesús, que trae el mejor testigo del mundo. Y ese mensaje que te dice: te amo y quiero que mi espíritu viva en ti. Mi espíritu es el que te da vida, es el que te garantiza vida eterna. Pero si no lo aceptas, no puedes vivir eternamente. Si no aceptas este regalo, no puedes vivir eternamente. Tú mismo estarás eligiendo la muerte. Tú mismo estarás eligiendo la muerte. Y por eso dice: el que no cree, no verá esa vida. No verá esa vida. No es por capricho de Dios, es por decisión humana. Y añade al final: sino que la ira de Dios recae sobre él. Y eso es algo que también necesitamos entender, porque del mismo modo que el amor de Dios no es igual que nuestro amor, su ira tampoco es como la nuestra. Fíjate lo que te voy a decir. Si Dios no tuviera si Dios no tuviera ira, sería un tirano. Y puedes decir: no me encaja. Si Dios no tuviese ira, sería un tirano. Un Dios al que no le importa el mal que unos seres humanos se pueden hacer a otros es un tirano. Es un Dios que está observando cómo su creación se destruye mutuamente y no le importa. Eso no es un Dios como el que nos presenta la Biblia, un Dios de amor. Ese no es un Dios de amor. Un Dios al que no le importa el mal que unos seres humanos se hacen a otros no es un buen Dios, es un ser malvado. Pero Dios es amor, dice la Biblia. Dios es amor y su ira es una expresión de su amor. Por extraño que nos pueda llegar a resultar, debemos interiorizar ya, esto es importante, que la ira de Dios no es como la mía. La ira de Dios no es como mi ira, no tiene nada que ver. Para nosotros la ira representa una respuesta incontrolada, incluso pecaminosa, que nace de la rabia, de un enfado muy, muy fuerte y nos lleva a actuar generalmente de forma descontrolada, incluso desmedida. Pero nada de esto se lo podemos atribuir a la ira de Dios. Nada de esto, absolutamente. La ira de Dios no es pérdida de control, ni es una explosión de rabia, ni es una respuesta ante algo que le ha ofendido, ni es una reacción impulsiva. De hecho, ¿sabéis que la Biblia dice que Dios es lento para la ira? ¿Sabéis literalmente lo que está diciendo en hebreo? Que Dios tiene la nariz muy larga. Claro, para nosotros eso es que alguien es mentiroso, ¿no? Por la película de Pinocho. Pero para los hebreos no tiene nada que ver, ahí no estaba Pinocho. Que Dios tiene la nariz muy larga. ¿Por qué? Porque para los hebreos la nariz era lo que representaba que tú estabas enfadado. Cuando te enfadas o se te hincha la nariz, o ellos la imaginaban como que se ponía roja la nariz, ¿vale? Cuando tienes una nariz muy larga, tarda mucho en ponerse roja. Eso significa que la ira de Dios es muy paciente. Es muy paciente. Esto es muy curioso, puede ser incluso divertido, ¿no? Porque tú lo lees en hebreo y dices: Dios tiene una nariz muy larga. Y tú te quedarías: no entiendo esto. Pero los hebreos entendían a qué se estaba refiriendo. Dios es paciente. Dios es lento para la ira, muy lento para la ira. La ira de Dios es su oposición santa
justa y constante ante todo lo que pretenda destruir su obra. Dios por su amor se opone a todo lo que corrompe la vida. Dios por su amor se opone a todo lo que deshumaniza al ser humano. Dios por su amor se opone a todo lo que pervierte la verdad, a todo lo que genera injusticia. Por esa razón, todo el que rechaza el testimonio, todo el que dice, yo no quiero creer, porque no se trata de que es que no puedo creer, no, se trata de que elijo creer otra cosa, elijo depositar mis confianzas en la razón, en las ciencias, en la filosofía, en otras cosas, y no elijo esto. Se trata de esto, de qué eliges. El que rechaza el mensaje de Jesús se encuentra permanentemente bajo la ira de Dios, dice la Biblia. Eso no significa que Dios deja de amarlo. Eso no significa que Dios no lo ame. Porque de hecho lo ama y mucho. Lo ama y mucho y ha entregado su vida por él, por ese pecador. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo para que todo el mundo sea salvo. Y es la voluntad de Dios que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Pero mientras están en esa posición de rechazo contra el Evangelio, están bajo la ira. Recordemos que la ira no es, te quiero matar. No es eso la ira. La ira es, estás destituido de mi gloria. No puedes estar conmigo. No aceptas tener una relación. Imagínate, ningún ejemplo humano que pongamos va a ser suficiente, ¿vale? Pero tú imagínate como padre que ves a tu hijo que se va a estrellar en su vida y te enfadas y a veces incluso dirías, es que le metería un guantazo para que se dé cuenta y vuelva, ¿no? Y se arregle. Podríamos decir que es una especie de esa sensación que tiene Dios hacia la criatura que no quiere escuchar, que ve que va de camino al infierno. Dios no se alegra de que haya gente que se vaya al infierno. Dios, no podemos decir, a Dios le da igual. No. Lo leímos la semana pasada también. ¿Acaso yo me voy a alegrar de los que se pierdan? ¿Acaso ¿acaso a mí no me importa lo que pase con los impíos? Pues claro que me importa, claro que me importa. Dios quiere que todos le conozcan y sean salvos. El apóstol Pablo le decía a Timoteo, Dios quiere que todos sean salvos y lleguen al conocimiento de la verdad. Pero mientras nieguen el mensaje de Jesús, no hay nada que hacer. Mientras niegues el mensaje de Jesús, no hay nada que hacer. Así que hoy traigo dos preguntas. De forma, ya para concluir, traigo dos preguntas. Unas preguntas van dirigidas a aquellos que no han decidido creer en el mejor testigo, en el testigo más verdadero, en Jesucristo, el que trae palabras del cielo. Los que siguen queriendo creer o cimentar su vida en cosas terrenales. Esta primera pregunta es para vosotros. Si tú aún no has aceptado creer este testimonio, la buena noticia esa que te dice Jesús, que Jesús es Dios hecho hombre, y que ha entregado su vida por ti, para que le conozcas, para que tengas una relación de amor con Él, para que te arrepientas de tus malos actos, para que te dejes restaurar por Él. Entonces esta pregunta es para ti. Tienes dos opciones, ¿vale? Creer o no creer. ¿Cuál eliges? Tú tienes dos opciones, creer o no creer. Aceptar el testimonio y el mensaje que viene del cielo en boca de un testigo eterno, un testigo perfecto. O creer lo que el ser humano te dice, lo que esta tierra te da. ¿Sabes una cosa? La razón no te ama. La ciencia no te ama. La filosofía no te ama. La política no te ama. Las prácticas espirituales o la religiosidad, o lo que tú como quieras llamarlo, no te ama. Pero Jesucristo te ama. Como nadie. Como nadie. Yo no tengo dudas. Yo elijo a Jesucristo, quien ha mostrado ser Dios al levantarse de los muertos, al resucitar,
y que ha demostrado su amor por mí entregando su vida en una cruz. Yo lo tengo clarísimo, yo elijo a Jesucristo. Ahora te toca a ti. Pero también tengo una pregunta para el que ya ha creído en el testimonio de Jesús. ¿Estás viviendo acorde a lo que crees? ¿De verdad? ¿Reconoces la supremacía de Jesucristo? ¿Reconoces que tú no eres nada comparado con su grandeza? ¿Y vives gobernado por Él? ¿De verdad? ¿O sigues dejando que el orgullo te lleve a vivir según lo que a ti te parece? ¿A qué le dedicas tiempo? ¿A qué dedicas tu mente? ¿A qué le dedicas tus esfuerzos, tu día a día, tu vida? ¿Vives realmente por y para Jesús, para tu Rey?